La plática es evaluación torácica por resonancia magnética en paciente pediátrico. Voy a ponerme el cronómetro para medirme. Habitualmente las pláticas que he dado son de aproximadamente 1 hora, entonces es un poquito más difícil decir tantas cosas que quisiéramos decir en 10 minutos. La radiografía de tórax es el método que más se utiliza para la evaluación de patología pediátrica, principalmente en pacientes pediátricos, para la evaluación, tratamiento y control de enfermedades. Espero que esto no cuente en el tiempo. Ahora sí. Entonces, decíamos que la radiografía de tórax es el principal método que utilizamos para la evaluación de los pacientes pediátricos, principalmente cuando están encamados, para su evaluación, tratamiento y control. Eso ya lo sabemos, es un hecho innegable. La tomografía de tórax, por otro lado, es la que más se utiliza debido a que, como ya sabemos, la evaluación de mediastino y del resto de las estructuras es muy buena, y más cuando utilizamos técnicas de alta resolución con las cuales podemos ver el parénquima pulmonar y evaluar el espacio aéreo y el espacio intersticial. En cambio, la resonancia magnética tiene muy poco tiempo que se ha establecido como método para evaluación de estructuras a nivel del tórax. En cuanto a la evaluación cardíaca, hay mucha literatura ya que nos dice que la evaluación cardíaca por resonancia magnética incluso es superior a la tomografía, excepto para la evaluación de las arterias coronarias, que yo creo que en un futuro también la resonancia magnética lo vamos a hacer, incluso sin la aplicación de medio de contraste, pero actualmente las imágenes no son muy buenas. En cuanto a grandes vasos, tenemos secuencias en las que aplicamos medio de contraste e incluso en las que no aplicamos medio de contraste, y la evaluación que obtenemos es muy semejante a la que realizamos con tomografía. Dentro de las lesiones de partes blandas y de la pared torácica tampoco hay discusión, ya sabemos el poder que tiene la resonancia magnética para este tipo de evaluaciones. En el resto de estructuras, lo que es el parénquima pulmonar y principalmente lo que es el espacio aéreo e intersticial, es donde tenemos el problema de la resonancia magnética, porque hay muchas diferencias de medios que los protones nos producen mucha susceptibilidad cuando aplicamos los campos magnéticos. Eso afortunadamente se ha disminuido, pero también tenemos otro inconveniente, que es el movimiento respiratorio y el movimiento cardíaco. Hay técnicas de respiración y otras técnicas que se pueden utilizar para disminuir algunas de ellas, monitorizar, y también técnicas de los que utilizan los médicos anestesiólogos, que nos permite evaluar un poco mejor a los pacientes. Como ya sabemos, la tomografía utiliza radiación ionizante. Desafortunadamente, aunque la tomografía ha evolucionado tanto que es mucho menos la radiación que se utiliza, se sigue utilizando. Y a todos nos ha pasado, y sabemos que los clínicos muchas veces hacen uso irracional de lo que es la tomografía computada. Al menos a mí me ha tocado ver pacientes que tienen hasta 5 o 6 tomografías de control en una sola estancia hospitalaria. Entonces, debemos de tomar en cuenta que esto nos ha ido aumentando la radiación que tenemos anual per cápita. Entonces, ¿qué método debemos utilizar para la evaluación de tórax? Hay muchos. Uno que no mencioné es el ultrasonido también, que se puede utilizar para evaluación de colecciones y lesiones muy superficiales. Es muy efectivo y muy bueno, sobre todo cuando hacemos procedimientos guiados. Por eso debemos de voltear hacia otras opciones, como son la resonancia magnética nuclear, la resonancia magnética ya no es nuclear. La resonancia magnética afortunadamente ha evolucionado bastante. El hecho de que tengamos bobinas que tienen mucho mayor número de canales, que nos permite obtener mayor información en menos tiempo y aumentar la resolución, más aparte la velocidad de las computadoras que utilizamos y los protocolos que se han mejorado por parte de las casas comerciales, nos permiten hacer evaluaciones muchísimo más rápidas, que nos van a permitir evaluar los tejidos. Aparte de eso, utilizamos también sistemas para monitorear la respiración y la frecuencia cardíaca, y enlazamos todo eso para que podamos obtener imágenes mucho mejores. En cuanto a cardiología, como lo decíamos, no sé cómo quitar el puntero para correr el video. Ahí está.
En la resonancia magnética en cardio, entonces, es muy importante, ya sabemos la importancia que tiene. Estas son imágenes que me proporcionó el doctor Franco, que es el que ve cardio ahí en nuestro hospital. Cuando vemos esas imágenes, yo pienso, ¿por qué si podemos obtener esa nitidez de imágenes, por qué no podemos evaluar también el pulmón? En mama es muy rara la patología en pacientes pediátricos. Este es el caso que está en el póster de una paciente de 13 años con un tumor filoides. Ahí podemos ver más. Y como ya se ha dicho en las pláticas en este congreso, la resonancia magnética es el mejor método que tenemos para evaluar cáncer. Tampoco hay discusión para eso. Y otro tema en el que no hay discusión es cuando evaluamos lesiones tumorales de tejidos blandos y estructuras óseas. Y en estas imágenes ya nos llama la atención que podemos ver imágenes de parénquima que nos pueden llegar a dar mucha nitidez. Cuando vemos esas imágenes podemos obtener secuencias single shot, fase spin echo, que nos pueden dar una resolución muy buena e incluso podemos ya evaluar estructuras del espacio aéreo y del espacio intersticial. Podemos ver septos, engrosamientos, arrosariamientos, ocupaciones alveolares, podemos distinguir entre lesiones y ver sus diferentes componentes y poder tener una muy buena resolución entre estructuras. Cuando agregamos la secuencia de difusión para evaluación de tumores, la herramienta de resonancia magnética se vuelve muchísimo más poderosa y podemos hacer una evaluación muy buena de pacientes como que tienen lesiones del mediastino, como las que podemos ver en estas imágenes. Y la difusión, que sabemos que es una secuencia que es incluso superior al PET-CT, principalmente en pacientes pediátricos cuando evaluamos linfoma y leucemia. Estas son las primeras imágenes que hacíamos hace 3 años cuando estábamos empezando con la difusión de un pacientito con un neuroblastoma y múltiples metástasis en las estructuras óseas, como podemos ver, de pared torácica. La imagen del lado derecho de ustedes ya es el paciente con el estudio de control después del tratamiento. Y esto ya son las secuencias que actualmente hacemos en los pacientes de difusión. Este es un pacientito de 11 años con neurofibromatosis, que ya es lo que actualmente estamos haciendo en las evaluaciones de cuerpo completo. Entonces, cuando evaluamos el tórax para ver actividad metastásica, la resonancia magnética, como lo dijimos, debemos de recordar que incluso es superior al PET-CT. Podemos evaluar pacientes también. Este es un pacientito de 14 años que nos lo mandaron por un tumor de surco pleuropulmonar. Nos lo mandaron porque veían que la lesión estaba en el mediastino posterior. Ya sospechaban por la sintomatología neurológica que podría estar incluida en la columna vertebral. Y aquí podemos ver perfectamente, estas son las secuencias T2 propeller que utilizamos con y sin saturación de grasa, y podemos ver muy bien la afectación del mediastino anterior, del medio e incluso del posterior. E incluso podemos ver la invasión hacia el conducto vertebral y el desplazamiento del saco dural con afectación de la médula espinal. En secuencias coronales, bueno, podemos hacerlo de forma multiplanar también, son secuencias muy rápidas que utilizamos. Las secuencias T2 propeller son menores de 2 minutos y las secuencias single shot podemos hacer los 3 planos en menos de 1 minuto. Esta es una secuencia, la de las imágenes superiores son secuencias T2 ideal sin medio de contraste, en la que podemos ver muy bien la emergencia del plexo braquial y su inclusión en la lesión tumoral. E incluso en la última imagen podemos ver muy bien la arteria subclavia y cómo está incluida dentro del tumor. Estas son imágenes sin medio de contraste. Y cuando aplicamos medio de contraste podemos tener una nitidez muy buena que también nos va, en combinación con la evaluación de los tejidos blandos, nos va a permitir una evaluación muy buena para las lesiones tumorales. Estas son las imágenes vasculares a nivel del mediastino, de los troncos y grandes vasos. Pueden ver la semejanza incluso a las imágenes que obtenemos con tomografía. Pero la cereza del pastel es esta. Con esas secuencias que tenemos ya podemos evaluar muy bien la diferenciación de tejidos incluso en el parénquima pulmonar. Este es un pacientito que llegó por un cuadro infeccioso y por un derrame pleural extenso. Le hicieron la tomografía y el médico radiólogo que lo vio rara la imagen y nos preguntó que si podíamos hacer algo más por el paciente o si la resonancia podía ofrecer algo más, porque querían ponerle ya el catéter pleural. Cuando le hacemos la resonancia magnética, las imágenes del lado de estas imágenes son single shot fase spin echo, también son de las primeras que hacíamos. Ahorita las que estamos haciendo ya las mejoramos bastante y casi se ven como estas, que son las T2 propeller, en las cuales podemos ver muy bien la diferenciación de tejidos sin aplicación de medio de contraste. Y cuando evaluamos el estudio en comparación con la tomografía con aplicación de contraste, incluso vemos que el contenido de la colección
no nos permite hacer una adecuada evaluación como lo hacemos con la resonancia magnética. En la resonancia magnética podemos ver ya el componente del líquido, podemos ver la presencia de múltiples septos, el parénquima pulmonar y podemos distinguir estructuras vasculares arteriales, pulmonares. Bueno, las arteriales en esta secuencia se ven igual hipointensas que las vías aéreas, debemos de guiarnos un poquito por eso, pero si les aplicamos medio de contraste vamos a poder distinguirlas perfectamente. Lo importante de aquí es ver la comparación incluso entre el estudio de tomografía y el estudio de resonancia magnética y la diferenciación, la capacidad que tiene la resonancia magnética para la diferenciación de tejidos. Vean en el estudio contrastado y en el estudio de tomografía y en el estudio de resonancia magnética sin contraste, cómo podemos distinguir muy bien. Este estudio le sirvió para que a este pacientito, en vez de, si le pusieron, aún así que les dijimos que el catéter pleural no les iba a servir por la presencia de septos de tomo, se lo pusieron y efectivamente después de 2 días que no tuvieron resultados, tuvieron que hacer la toracotomía y hacerle todo el procedimiento de la pleurodesis y todo lo que se hace en estos casos. Entonces, el doctor, el mismo tomografista, el doctor Franco, no se quedó con las ganas y como él es el que ve la tomografía de tórax y no vio los septos y no vio el componente en el líquido que nosotros demostramos, dijo, bueno, pues lo voy a llevar a ultrasonido. Y por curiosidad lo vio y ahí corroboraron toda la presencia de septos que nos había demostrado ya la resonancia magnética. Este tema es muy bueno, es muy importante, no se utiliza. Debemos de tener en cuenta que en realidad este método de imagen de resonancia magnética no lo utilizamos de rutina, principalmente porque necesitamos tener los equipos que lo hagan, ¿no? Necesitamos tener los equipos con el número de bobinas, con el software avanzado que nos permita la rapidez y después el procesamiento de estas imágenes. Pero si los tenemos, debemos de recordar que es un método muy bueno, que incluso en algunas ocasiones puede llegar a ser superior a la tomografía, que antes ni siquiera lo podíamos pensar, pero ahora demostramos que la resonancia magnética también nos puede diferenciar tejidos. Tenemos también imágenes en tórax con secuencias de difusión y la difusión nos puede diferenciar procesos inflamatorios de procesos neoproliferativos hipercelulares y es una herramienta muy buena que yo creo que con el tiempo incluso nos va a ayudar mucho a distinguir lo que no nos puede decir la tomografía. Cuando un pacientito viene con derrame pleural, atelectasias severas, la contracción que no permite ver las lesiones tumorales que están produciendo eso. La resonancia magnética ya podría distinguirnos el tejido y en un futuro yo creo que lo vamos a distinguir sin ningún problema. Más aparte todos los demás que podemos llegar a evaluar con tomografía. Eso sería todo. Me pasé 4 minutos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta en el público? ¿Alguien quiere? Yo le quería preguntar al doctor, la verdad es que en Europa también hay una línea de investigación muy amplia en RM pulmonar, sobre todo se ha dirigido hacia enfermedades crónicas que necesitan control y seguimiento muy frecuente, como por ejemplo la fibrosis quística, que es un problema en Europa significativo. ¿Tiene alguna experiencia usted en ese sentido? Fíjese que no, en sí en pacientes pediátricos la dificultad de entrar con nosotros con el mundo de la pediatría, nos encontramos con el problema de que ellos ya están muy arraigados a la tomografía aquí, entonces decirles a ellos que la resonancia magnética puede ser superior es inconcebible, entonces necesitamos demostrarle con casos como este el poder que puede tener la resonancia magnética, pero principalmente los pacientes que metemos casi de rutina son las pacientes embarazadas y los pacientes neonatos cuando la tomografía no les puede resolver, pero pues los pediatras ya los conocemos, son muy clínicos e incluso hacen los tratamientos con la pura radiografía y llegan a hacer tratamientos aquí. Pero como lo podemos demostrar con estas imágenes, en realidad el panorama es muy amplio y yo estoy seguro que dentro de poco, ahorita nos tardamos en estos protocolos en un pacientito alrededor de 10 a 15 minutos cuando lo queremos hacer muy rápido. Si nos tardamos y lo queremos hacer todavía mucho mejor y le ponemos medio de contraste y hacemos secuencia de difusión, el estudio se sube hasta media hora. Pero en un futuro estoy seguro que con las nuevas secuencias que con un solo escaneo incluso obtenemos 5 secuencias diferentes, yo creo que lo vamos a hacer rapidísimo, ¿no? Y vamos a quitar todo eso. Sí, doctor, usted nos ha mostrado un caso de un derrame pleural de alto grado como complicación de una
pleuroneumonía. Mi pregunta es, ¿por qué de entrada no una ecografía y sí un escáner? Porque la patología que tenía el pacientito y el ultrasonido lo que tiene, como lo mencioné, es excelente, pero para la afectación superficial, ¿no? Cuando ya tenemos componentes y más en pulmón que son más profundos hacia el hilio, hacia la cavidad y esas regiones, el ultrasonido ya no nos da la información que quisiéramos. No nos las da tan exacta, ¿no?, como la tomografía o la resonancia magnética. En este caso, incluso las afectaciones que teníamos a nivel del hilio en relación con atelectasias y otras colecciones más profundas, ya con el ultrasonido ya no las podíamos ver. Solamente vimos los septos y las lesiones del empiema. No es el caso nuestro. Nosotros podemos incluso ver áreas de necrosis en el parénquima pulmonar, áreas isquémicas, en el parénquima pulmonar con ultrasonido y sospechar que pueden convertirse en áreas de necrosis. Además, está muy demostrado en la literatura que el ultrasonido permite diferenciar en derrames de alto grado o derrames de bajo grado y, digamos, eso ayuda al cirujano a tomar la decisión de videotoracoscopía y acortar el tiempo de hospitalización de estos pacientes. Para nosotros la verdad es que no usamos escáner para caracterizar derrames y la verdad es que tampoco se me ocurriría poner un paciente en el resonador para evaluar un derrame. No sé qué experiencia tienes tú. No, es cierto que la ecografía, en el contexto un poco en el que la ecografía está más limitada habitualmente es el paciente que ya ha llevado un drenaje y que persiste con un cuadro febril. Y ahí sí que las colecciones paramediastínicas y el neumo residual a la presencia del drenaje previo puede limitar a veces en ocasiones la ecografía. Tendría que ser pacientes tal vez muy seleccionados. Y en ese sentido sí que estoy de acuerdo que seleccionando muy bien, llegando a un momento en el que buscas, por ejemplo, una afectación paramediastínica o una resonancia puede ser una opción para pacientes muy... Pero en el plano general habitualmente no la usamos. ¿No? Mejor que el escáner seguro. No sé, si algún momento me planteara hacer un escáner de tórax en un paciente con infección, probablemente haría una resonancia también. Sí. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿No? Los ponentes de la primera charla... Muchas gracias, doctora. Estamos gracias, listos. Muchas gracias. Gracias, perdona. ¿Los ponentes de la primera charla están en la sala? Pues entonces lo damos por... Lo damos, sí. No se presentaron los de la primera charla. Muy bien. Muchas gracias. Por aquí entonces damos finalizada la sesión de la mañana de pediatría y nos volvemos a ver en la tarde a las 2:30, ¿no? A las 2. ¿Esta tarde? A las 2:30. 2:30, sí. Muchas gracias.